Sean todos más que bienvenidos al Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Caritas FM Online. Quien les habla, Fabricio Amarra, y me acompaña Joaquín Sirich. Joaquín, ¿cómo estás? Fabri, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. 100%. Hoy fue una semana, hoy es un día muy especial porque la semana económica fue muy interesante. Hay un montón de noticias y además una actualidad económica súper cambiante. Es lo que venimos hablando cada semana, Exactamente. poniéndonos siempre al día, porque es un buen momento en el final de la semana ponerse al día de lo que estuvo ocurriendo. Generalmente por la dinámica del laburo y la facultad y un montón de cosas que uno tiene, por ahí no tiene tanto tiempo para interiorizarse y por eso le dedicamos este espacio del programa a actualidad económica para ponernos al tanto de lo que está pasando. Así mismo, y como dijiste, el final de la semana es un momento perfecto para repasar todo lo acontecido durante la semana. Así es. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a estar hablando de la generación de energía. Pero antes vamos a empezar con un repaso nacional, regional y global sobre la actualidad económica. Así mismo. Empezando con eso, esta semana se anunció un acuerdo bilateral con Argentina en el marco de la entidad nacional Yacyretá para fijar una nueva tarifa de $28 por megavatio de energía, destrabando proyectos clave como el nuevo brazo de la Ñacua. Esto y cerrando así con esto un desacuerdo técnico y político de varios años. Esto es un poco producto ya de esta nueva dinámica de relacionamiento diplomático con la Argentina con estos gobiernos que están en sintonía Así mismo. entre el presidente Santiago Peña, el presidente Javier Milei. Ya se están empezando a ver estos resultados diplomáticos, así que estamos muy expectantes de cómo va a evolucionar porque seguramente hay otros tratados también pendientes. Recordamos el tema de la hidrovía, también está esta disputa que hubo por el canal del río Sí. y demás. Pero bueno, esta medida fortalece la sostenibilidad financiera de la entidad nacional, generando mayores ingresos y reafirma el peso geopolítico de la energía paraguaya, que es un tema del que vamos a hablar en el siguiente bloque. Así mismo. Sí, Segunda noticia. Paraguay lidera ranking tributario regional. Según el Índice Integral de Impuestos 2024, Paraguay es el país con el sistema tributario más atractivo de América Latina. así es. Se destaca por eficiencia, baja carga fiscal y apertura a la inversión. Esto según el Instituto Adam Smith, o sea, estamos hablando de una entidad muy reputada que destaca al Paraguay como, bueno, lo que es el sistema tributario más atractivo de la región. Entonces, algo bueno para nosotros saber, y de hecho que esta semana hablaba también el ministro de la DENIT, Óscar Orué, sobre cómo han logrado este desarrollo tributario sin subir impuestos, simplemente mejorando la eficiencia de la recaudación. Así mismo. También esta semana se anunció otra nueva alianza, y en este caso con Japón, porque Japón elevó al Paraguay al rango de socio estratégico. Y esto en diplomacia tiene un peso muy fuerte, porque esto abre la posibilidad a tratados de mayor relevancia, a acuerdos económicos interesantes. De hecho, que lo que se anunció fue 240 millones en créditos para infraestructura urbana, además de la eliminación de la necesidad de la visa para los paraguayos que quieran hacer viajes turísticos, académicos o comerciales a Japón. Bloque 2. Empezamos con el bloque de las noticias regionales. Sí, y acá, perdón Joaquín que te interrumpa, pero hay que hablar de probablemente el empresario más exitoso que América Latina ha dado, y es Marcos Galperín. Probablemente un referente para todos nosotros, el emprendedor, porque eso es, y empresario, que anunció su retiro como CEO de Mercado Libre, la empresa que fundó hace ya 26 años. Marcos Galperín anunció que a partir de enero de 2026 dejará la dirección ejecutiva de la empresa que fundó en 1999. Y algo interesante que también
al retirarse anunció a su sucesor, Ujú. y es Ariel Sarfstein, que es el actual COO de la empresa, mientras que Marcos Halperin seguirá como presidente ejecutivo. Ok. Marcos Halperin, el argentino, el empresario, fue el primer latino en fundar una startup que se convirtió en un unicornio. ¿Y que es un unicornio? Es una empresa que alcanza una capitalización bursátil de más de $1.000 millones. Es un total ícono del empresariado. De hecho que cuando en el 2007 hizo Mercado Libre el IPO, se lanzó a la bolsa de Estados Unidos, fue la primera tech latinoamericana en lograrlo. O sea, es un completo pionero también. Aparte de que logró algo como esto, lo hizo en el Nasdaq. El Nasdaq es la bolsa tecnológica. O sea, es la bolsa en donde las empresas tecnológicas se abren a, a capitalizarse bursátilmente. Y esto nos habla de que en la región se puede, ya se ha podido, e inclusive ya empieza a dar lugar a una nueva generación de líderes de startups y demás a, a seguir los pasos de referentes como Marcos Halperin. Así mismo. Y Mercado Libre es, por lo menos en su país de origen, en la Argentina, Ujú. el servicio de mercado pago que tienen se usa para todo. Todo es impresionante, o sea, todos los pagos que hagas, grandes, chicos, la tecnología del QR fue una innovación de ellos. Vos podés irte al lugar más recóndito de la Argentina y de algunos otros países de América Latina, Brasil por ejemplo, Sí, y vas a poder hacer un pago con la app Mercado Pago. así mismo. Es impresionante la penetración que alcanzaron, de hecho que es la líder en fintech de varios países Mercado Pago, y también una capitalización bursátil de hoy en día más de $130.000 millones. Cuando llegó a los 1.000 millones fue un pionero, fue el primero en lograrlo. Hoy están por los 130.000 millones, habiendo alcanzado un número de nómina de empleados de más de 112.000 en más de, 18. o sea, más de 17 países, son 18 en total, más de 100.000 empleados. Más de 100.000. Y sí, porque son 18 países y aparte él consolidó un ecosistema de todo, de comercio, Ajá. e-commerce, pagos, logística, crédito. Es una operación gigantesca. Sí, y miren que Marcos Halperin es un tipo muy normal. O sea, vos lo escuchás en las entrevistas, tranquilo, sereno, te responde de lo que le preguntes, muy educado, muy correcto. O sea, por ningún lado vas a ver una señal de que es un tipo insoportable, altivo, como esta imagen que quieren hacer pasar la mayoría de las veces de estos grandes empresarios. Al contrario, lo destacan por su humildad. De hecho, que es muy común escuchar anécdotas de jóvenes emprendedores que consiguen reuniones con él y hablan de la cercanía, de la mentoría que les hace. Así que completamente admirable. Y ahora en su nueva etapa como presidente ejecutivo, y seguramente va a dedicarle tiempo a otros proyectos personales que tenga. Habló de su familia en su carta de despedida. Eh, Vamos a estar siguiéndolo porque tiene menos de 50 años. O sea, no estamos hablando Tiene mucho para dar todavía. de exactamente. Bueno, pasando a la siguiente noticia, Joaquín. Esta noticia, para introducirla un poquitito, tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, con lo que se estaba hablando también en las noticias anteriores. Ajá. Y dice, Marco Rubio, el secretario de Relaciones Exteriores de Secretario de Estado. Secretario de Estado, perdón, de Estados Unidos, destaca a Paraguay. El senador estadounidense elogió el potencial energético de Paraguay y lo definió como un destino estratégico para industrias del futuro como la inteligencia artificial. Quien sea inteligente debe ir a Paraguay. O Va a sea, poner un servidor de inteligencia artificial en Paraguay. sí. Hablaba en una bicameral de Estados Unidos, estaba el secretario de Estado, y decía, la energía es el futuro. Así mismo. Y hoy en día tenemos socios estratégicos que están viendo qué hacer con la energía. Y menciona el caso paraguayo, dice, Paraguay tiene el 50% de su energía pendiente de ver qué hace con ella. Entonces Paraguay es cierto, necesitamos gente que pueda invertir en el país a desarrollar el sistema de energía paraguayo, que pueda ser
proveedora o sea, de empresas que tengan esta alta carga de energía. Por ejemplo, las databases, como le dicen Sí, allá. Es impresionante la cantidad de energía que utilizan para poder hacer funcionar ese tipo de empresas. claro. Las de inteligencia artificial, ni qué decir. Y estamos viendo una revolución. Joaquín, acá yo te quiero hacer una pregunta, porque es una pregunta que le hicieron justamente a Galperín. Le preguntaron, ¿la inteligencia artificial va a significar una revolución igual, mayor o menor, de menor medida que el Internet? O sea, cuando se lanzó el Internet y toda Ujú. la revolución que fue, la inteligencia artificial, ¿vos cómo la ves? ¿Va a ser algo así? ¿Va a ser inferior a eso? Yo creo que no va a ser superior a lo que fue el Internet, porque el Ajá. Internet fue único en su clase en realmente conectar y globalizar y democratizar la información, Ujú. el acceso a la información. Sí. Pero la inteligencia artificial podría decir desde mi punto de vista que va a estar a la par, Mm, por lo menos, por lo menos, ¿verdad? de lo que fue la revolución del Internet. Yo lo veo similar. Yo dudo mucho de que pueda llegar a ser algo superior en cuanto a lo revolucionario que fue el Internet, la inteligencia artificial, pero creo que puede llegar a ser similar. Hoy, el alcance que tienen las personas comunes, como nosotros de a pie, que utilizamos inteligencia artificial en tareas diarias, de por ahí no le sacamos todo el provecho que se sabe que se le puede sacar. Cuando empecemos a ver em, productos, por ejemplo, de medicina que puedan hacer uso de inteligencia artificial para cirugías, por ejemplo. Así mismo. Yo creo que, bueno, de hecho que ya hay, pero obviamente no es algo que esté estandarizado aún en todo el mundo. Creo que ahí vamos a empezar a notar cómo va a impactar realmente la vida humana esta innovación, pero habría que ver hasta qué punto llega a La ser idea, revolucionario. la idea siempre de la inteligencia artificial, o por lo menos de las revoluciones tecnológicas, Ujú. es de simplificar y sistematizar las tareas Claro. más monótonas Ajá. que el ser humano realiza. Las más repetitivas, sí. Que podemos decir son cosas que no requieren demasiada dificultad a la hora de realizarlas, pero que son necesarias. Exactamente. Ahí me tocó escucharle al presidente del Banco Mundial, a Banga, en el Banco Central del Paraguay, y él hablaba de lo que va a significar en el mercado laboral la inteligencia artificial. Y su opinión me sorprendió porque él dijo, no me animo a decir si va a ser una ayuda a largo plazo o va a ser un problema. Así mismo. Porque uno de los objetivos fundamentales del Banco Mundial es eliminar la pobreza del mundo. Y ¿cómo dicen ellos que se elimina la pobreza? Generando empleo. O sea, es muy directo, así como suena. Eso es palabra que dijo el presidente. Y él decía, no sabemos. Claro. Y no me animo a decir que vaya a ser verdaderamente de una ayuda a largo plazo o un problema. No es por ser alarmista, Ajá, pero realmente, como estábamos diciendo, la inteligencia artificial, por lo menos en este momento todavía no, ajá. pero ya se le ve a un corto, mediano plazo con podría llegar a tener una mayor independencia a la hora de realizar tareas. Claro, Y justamente hablábamos de las tareas monótonas y repetitivas, las cosas más mecánicas. creo que a lo que te referís es a que va a llegar también la inteligencia generativa, Así mismo, no solamente artificial, o sea, es artificial, pero lo que quiero decir es que va a poder hacer tareas independientes del ser humano. así mismo. Claro. Entonces, en ese caso está muy acertada la declaración del presidente del Banco Mundial, Ujú, que realmente tendríamos que generar más empleos, ujú. pero los empleos deben generarse de manera natural, porque si un Estado, por ejemplo, comienza a generar empleos, en realidad va a incurrir en pérdida. Claro, o sea, el sector privado es el que genera empleo y el Estado puede tener las dimensiones que tiene gracias al sector privado porque es de donde se financia, ¿verdad? Así mismo. En el caso de la generación de empleo, yo no creo que personalmente sea un riesgo la inteligencia artificial. Sí creo que va a quitarle el empleo a la gente que no se adapte a esta innovación. O sea, la gente que quede rezagada, que no aprenda,
que no se informe y que no empiece a utilizar la inteligencia artificial, en algún momento va a ser muy ineficiente como empleado. Porque va a haber alguien en tu misma posición, en tu mismo puesto, en tu misma carrera, que aprendió a usar la inteligencia artificial, aprendió a eficientizar sus procesos y va a ser mucho más rápido que vos en diversas tareas, en diversas facultades que tenés como empleado. Y no es que te va a quitar la inteligencia artificial del empleo, te lo va a quitar el otro empleado que sí sabe utilizarla. Es como yo lo veo, ¿verdad? Esa sería la situación más ideal con respecto a la inteligencia artificial. Sí, Que sería que la inteligencia artificial en sí no sea la que te quite ajá, el puesto. ok. Y sí, totalmente. Pasando a la siguiente noticia. Argentina lanza plan para captar dólares en el colchón. Joaquín, rápido, ¿qué es dólares en el colchón para que la gente pueda saber a qué se refiere? Es básicamente el ahorro de dólares bajo el colchón. El Exacto. ahorro de dólares físicos. En palabras simples, ¿verdad? Son los dólares que los argentinos por años se acostumbraron a tener fuera del sistema bancario. Incluso en nuestro país hay mucha gente que todavía ahorra su plata y la pone literalmente bajo el colchón. Ajá, eso es cierto, eso es cierto. Y es algo muy de antes, pero que todavía existe. Bueno, el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, como fue nombrado por el gobierno, para formalizar, según ellos, las estimaciones que tienen, hasta 270.000 millones de dólares que circulan fuera del sistema financiero. Bueno, yo quiero decir que si este dato está medianamente cerca de ser así, es una brutalidad Muchísima plata. que esta cantidad de dinero los argentinos lo hayan tenido fuera del sistema bancario. Atende, conectando un poco con el tema de Mercado Libre, Ajá. es más dinero del que Mercado Libre tiene capitalizado. Sí, o sea, de la capitalización del mercado libre, claro, totalmente. De hecho, no estoy completamente seguro del dato, pero en torno al 45-50% del PIB eh, es, es, Es eh, muchísimo. es impresionante. Y realmente si se puede llegar a inyectar esa cantidad, o por lo menos una cantidad de 100.000 millones de Ajá. dólares al sistema financiero, es un triunfo gigante. Claro, porque el objetivo de esto, y es a dónde vamos, es que Argentina está en proceso de hacer una dolarización endógena. ¿Y qué es una dolarización endógena? Es, cuando hablamos de algo endógeno, es algo que ya estaba dentro del sistema, dentro del modelo. Y cuando hablamos de dolarización endógena es que la gente empieza a utilizar los dólares como la moneda natural de transacción en Argentina y ya no solamente como un depósito de valor para ahorro. Así mismo. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno ve posible que los argentinos empiecen a utilizar sus propios dólares ahorrados para consumo y no tengan que depender al 100% de este programa que tienen ahora con el Fondo Monetario Internacional, de que también existe la posibilidad de que la dolarización termine siendo exógena, o sea, termine siendo con el dinero que fue introducido mediante el Banco Central de la República Argentina con este programa con el Fondo Monetario. Así mismo. La idea de ellos es que se eliminen exigencias de justificación de estos fondos en dólares para transferencias de hasta 43.000 dólares. O sea, así como se lee, esto quiere decir que vos puedas hacer transferencias, por ejemplo, de 40.000 dólares sin tener que justificar el dinero. Así mismo. Y de depósitos de hasta 85.000. Lo mismo, vas a poder en Argentina depositar aparentemente 80.000 dólares sin tener Bien, justificativos de ello. eso a mí, dentro de toda la noticia, es lo que más loco me parece. Ajá, Porque, bueno, sabemos que globalmente hablando, el tema del lavado de dinero es un tema que presiona y total. mucho. Y una flexibilidad y ser tan permisivo como poder transferir hasta 40.000 dólares sin tener que justificar y Ajá. depositar 80.000 dólares en tu cuenta de banco sin justificar es Justamente le preguntaron eso al un ministro de gran precedente. Economía y él dijo, todo lo que estamos haciendo está en consonancia con las normas Gafi. Entonces, bueno, ellos dicen que no están haciendo nada fuera de lo legal y estrictamente normativo. No, nada fuera, evidentemente no es ilegal lo que están haciendo y no incumple con la norma, pero es
Es una Es una flexibilización muy grande en un mundo que cada vez quiere ser más inflexible ante esta clase de cosas. Claro, es justamente el Fondo Monetario Internacional advirtió que estas medidas deben cumplir estándares internacionales contra el lavado de dinero, porque es el peligro que tienen, ¿verdad? Y para ir cerrando este bloque, hay algo muy fuerte que ocurrió en la semana, que es que Estados Unidos perdió la calificación de riesgo máxima. Y la pregunta que surge es, ¿será un síntoma de un deterioro estructural? Leyéndome la noticia, Ujú. Moody's rebaja la calificación crediticia de Estados Unidos. El pasado 16 de mayo, Moody's bajó la calificación de AAA a A, AA1, o sea, AA1, Ajá. citando déficit fiscales persistentes, aumento del peso de los intereses en el presupuesto federal, incapacidad política para acordar reformas fiscales sostenibles, y con esto Estados Unidos pierde su calificación más alta en las tres principales agencias. S&P la bajó en 2011 a AA+, Fitch lo hizo en 2023 y ahora Moody's completa el cuadro. Así es. Y dicen que no tiene que ver, pero esto se da en el contexto de esta enorme incertidumbre que está generando Estados Unidos en la economía mundial. Entonces, uno se pregunta, ok, no tendrá que ver, pero llega en este momento. O sea, eso son cuestiones que uno tiene que analizar, tiene que ver las señales de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que hasta hoy ha sido el líder económico mundial del siglo. Por eso la pregunta, ¿será consecuencia de un deterioro paulatino pero estructural? Una de las cosas que leía en el artículo, en el informe de Moody's, es que señalaban la falta de acuerdo bipartidario Ujú, sobre la cuestión del déficit fiscal. ujú. ¿Qué quiere decir esto? Los dos partidos, republicano y demócrata de Estados Unidos, por años en el pasado se pusieron de acuerdo en que Estados Unidos no iba a incurrir en déficits fiscales prolongados. ¿Cuál es la realidad a día de hoy? Desde 2020 hasta acá, Estados Unidos ha tenido déficits fiscales grandes, no pequeños. De hecho, recordaba en 2020-2021 por encima de dos dígitos. En 2024 creo que fue por encima del 6%. Sí, 6,4% del Ajá. PIB. Bueno, entonces vemos, ok, la política no está colaborando en que la economía pueda ser más confiable. Así mismo. Sabemos que la parte monetaria de Estados Unidos tiene enorme credibilidad gracias a la Reserva Federal, porque ahí no tiene que ver la política. Claro. Pero en la parte fiscal, que es donde la política sí puede introducir su mano, está habiendo de vuelta un desequilibrio a la hora de realizar políticas de Estado, Mm, porque el déficit fiscal les perjudica a todos, republicanos y demócratas. claro. Entonces, lo coherente sería que se pueda acordar de forma de Estado la idea de generar un contexto de equilibrio fiscal sostenido. Haciendo un análisis un poquitito rápido y en el ámbito político, Estados Unidos en estos últimos años, en esta última década, podríamos decir, ha sido dividida por la política. La polarización ha La sido fuerte. polarización en el ámbito político de Estados Unidos es impresionante. Sí. Algo que no era así. Algo que no era así mismo. El Partido Republicano y el Partido Demócrata cada vez tienen ellos su identidad propia más fuerte Ujú. que le excluye al otro. Total. Y han llegado a desacordar en cuestiones que históricamente han estado de acuerdo. Esta es una de ellas. La responsabilidad fiscal ha sido algo que ha caracterizado a Estados Unidos en el pasado. Por ejemplo, un detalle, el respeto mutuo que existía antes entre estos partidos era impresionante. Uno puede buscar los debates presidenciales, por ejemplo, de las campañas en las décadas del 60, 70, 80, 90. Era impresionante el nivel de discusión, de esa altura con la cual debatían. Hoy en día es ataque tras ataque tras ataque, es un debilitamiento de la política americana. Y la institucionalidad también. Exactamente. Entonces, a estar atentos que Moody's se vuelve que es la tercera calificadora de riesgo más importante del mundo, se une a Standard Poor's y Fitch en esta bajada de calificación para Estados Unidos y bueno, remarca que aparentemente existe un declive.
de energía renovable. Nicolás, ¿cómo estás? Excelente, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estamos encantados de contar contigo en este espacio para hablar de un tema que nos apasiona en la economía, es la energía. Buenísimo. Sí, creo que es un tema muy de actualidad y muy necesario conversar al respecto. Ujú. Creo que el tema energético vuelve mucho en las conversaciones. Habrán visto los últimos meses y semanas, sobre todo en Paraguay, muchas publicaciones acerca de crisis energética y demás. Ujú. Creo que hay mucho ruido en torno a eso y es importante un poco dar ciertas precisiones, ¿verdad? Pero qué grande que ustedes en un espacio como este quieran tocar estos puntos. Totalmente. Hablabas de que se habló mucho de la energía. Mira, el apagón en España Sí, fue un tema ayer o cuando en la semana se escuchó al secretario de Estado de Estados Unidos sí, hablando de invertir en Paraguay por la energía que tenemos. Sé que hay mucho que desmitificar ahí, sí. entonces vamos a estar hablando del tema, ¿verdad? Buenísimo. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Dale, empezamos con las preguntas. Empezamos. Primero, ¿cómo se caracteriza actualmente la matriz energética del Paraguay en términos de fuentes, distribución y acceso? Ok, bueno. Paraguay tiene una matriz muy particular, porque cuando hablamos de matriz energética no es solamente el consumo eléctrico, ¿verdad? Es lo que consumen las industrias, es lo que consume el transporte. Entonces, si bien decimos que el 100% de la matriz eléctrica de Paraguay es renovable, Ajá. cosa que se terminó de concretar hace un par de años, cuando se instaló una planta solar y baterías en Puerto Esperanza, en el Chaco, porque seguían con generadores ahí puestos por la ANDE. Ah, El tema es que eso representa solamente 20% de la matriz energética del país. ya. Luego hay una repartición a grandes rasgos de 40% que son fósiles, importación de combustible y demás, y otro 40% que es biomasa, que subestimamos Sí. a qué punto se usa todavía esa energía en el país. Sí. El presidente de la República, cuando tiene que presentar al país, siempre una de las primeras cosas que dice es: Paraguay es el país con 100% de energía renovable. Sí. Entonces, esto es así. Es así, pero y suele agregar que es renovable, disponible y barata. Y es renovable, indisponible y compleja de cierta forma. Ujú. Pero justamente si se fijan en las últimas semanas también su speech está cambiando un poco, porque Ajá. dejó de invitar tantas empresas a venir y demás, porque ese es el tema con la energía, ¿verdad? Y esa es la gran particularidad de Paraguay, que contamos con justamente tanta energía limpia, contamos con un excedente, que tampoco ya no es el excedente que era hace como 10 años. O sea, ese excedente se está consumiendo. Ya no es el 50%. No, o sea, lo que hay que mirar es así. Paraguay tiene una cierta capacidad instalada, ¿verdad? Ajá. Que si sumamos las 3 represas o demás, alcanzamos algo como 8.000 megawatts. No. Sí, un poco más. Incluso, no, pero más. Pero en los picos no, 8.000, perdón. En los picos de consumo que se van año tras año, por ejemplo en 2023 creo que en el momento de máximo consumo se necesitó usar 4.900 megas de esa capacidad. Ok. 2 meses después, ya entrando en 2024, fue 5.000. Este año trae un Wow. nuevo pico, 5.200. Cada vez el pico va subiendo por un desarrollo de país, ¿verdad? O sea, Ah, ok. algo un positivo. indicativo. Claro, y además, que es muy interesante, efectivamente Paraguay tuvo un crecimiento en criptominería además, Ujú. pero tampoco no es el centro de la conversación la criptominería. Si uno ve desarrollo vegetativo del país en sí, la instalación de nueva infraestructura, más aire acondicionados. Ujú. No hay que olvidar que el aire acondicionado representa entre 40 y 60% de un consumo energético eléctrico. Entonces cuando ves todo eso y ves cómo crece la ciudad, crecen ciudades más allá de Asunción, es un indicador positivo que se consume esa energía. Pero significa que hay cada vez menos excedente o menos energía disponible. La gran falencia está justamente en la transmisión. O sea, En la infraestructura de... Claro, por supuesto. Estuve recientemente en un conversatorio con el ministro de Industria, Javier Jiménez, que justamente había tenido una palabra con el presidente, de decir, por favor, dejen de invitar empresas a venir. Tenemos una fila de solicitudes en la ANDE de 13 gigas de energía. Para dar una idea, 13 gigas de carpeta de pedir esa capacidad de energía es Itaipú. No es nuestra mitad, es todo Itaipú.
Wow. Eso es la cantidad de gente que quiere venir a poner, no solamente cripto, o sea, es una máquina, perdón, puede venir una industria, no sé, edificio, cosas, el desarrollo trae eso. Entonces, nosotros no podemos dar ese abasto. Esa es la gran particularidad de nuestra matriz. Gran 7. O sea, el Paraguay, la inversión está ahí pendiente. Sí, sí, sí. Es que nosotros no nos desarrollamos para poder recibirla. Claro. O sea, y es una particularidad, ¿verdad? Es una necesidad de desarrollar más infraestructura. Y ahí entra, por ejemplo, la generación de energía, como energía solar, por ejemplo. Porque no es solamente tener una fuente de generación y distribuirla, es también tener energía disponible en lugares donde se necesita. Les invito cuando tengan la oportunidad a ir, por ejemplo, a Filadelfia o Loma Plata, porque uno es uno de los polos industriales del país. Segundo, es uno de los lugares donde más plantas solares van a ver. Ellos tienen, Loma Plata, si no me equivoco, tiene dos, de 2.8 mega cada una. Filadelfia tiene una de 2, creo, muy linda. Y luego Neudan incluso está desarrollando. Wow. ¿Pero por qué? Porque tomemos el ejemplo de Neudan. Neudan tiene un contrato de la ANDE que le provisiona 5 megas de energía. Ok. El consumo en pico de Neudan, cuando hace calor y demás, es de 7 megas. Ellos tienen 6 megas en generadores. Para darle una idea, un generador gigante de 300 kVA ronda, si no me equivoco, algo como 0.25 megas. Uf. O sea, los generadores que ellos tienen allá son de 2500 kVA, parecen trenes. Entonces, ellos no es sostenible como sistema eso. Entonces, ahí se vuelve muy interesante justamente esos esquemas de generación. Y claro, la línea de transmisión de la ANDE, si bien hay una línea, la energía que llega no es de calidad. Entonces, Entiendo. otro punto importante, y eso fue algo que mencionó recientemente Félix Sosa, es la eficiencia de la red. Toda red tiene sus ineficiencias. Más uno agrega distancia, más pérdidas de energía tiene, ¿verdad? Okay. Entonces, en Paraguay, la ineficiencia de la red hoy en día es de 21,8%. O sea, 21,8% de lo que se genera. Ya se pierde, ya se va. Y Y el cálculo de la ANDE es poder bajarlo hasta 15%, porque debajo del 15% por la tarifa de ANDE ya ni es rentable intentar. Ya. O sea, en este año. Claro, no, este año no, en los próximos años. El año pasado ellos lograron una mejoría de 1% y 2, más o menos. O sea, es dentro del proceso, pero también es que es tanta infraestructura que uno no siempre puede estar culpándole a la ANDE. Pero es cierto, volviendo nomás a tu pregunta, y perdón si ya me desvío un poco. No, está bien, tranquilo. Lo que es interesante es eso, es que contamos con algo como las represas y contamos sobre todo con ese discurso de matriz de decir Paraguay tiene energía renovable, energía limpia, abundante. No es atípico escuchar la frase la energía tendría que ser gratis en Paraguay, pero la verdad es que ustedes conocen muchos países que hace 40 años no se preguntan cómo tener electricidad. No existe. No. Entonces ahí está justamente el debate y ahora que seguimos una tendencia un poco más global de cuestionamientos, ¿verdad? Sí. Energéticos y además que efectivamente estos números de la crisis, o sea, en 2005 ya los sacaban, ¿verdad? Ya sabían que en 2030 había un cuello de botella. Sí, no es algo nuevo, no es algo que llegaron a las criptomineras, no, es un desarrollo de un país, ¿verdad? Claro. Pero sí, es particular un poco nuestro contexto energético. Mencionabas Noble en Loma Plata. Estas localidades que tienen estos paneles solares y demás. Te hago la pregunta por si sepas, tranquilo. ¿Es inversión privada Sí. o es estatal? No, privada. Okay. La única inversión estatal en generación solar que se dio fue una licitación que hizo la ANDE, vía financiamiento de BID, es archivo público. BID Invest. No. Fue no sé vía qué herramienta de BID fue. Es la planta de 700 kilowatts en el Chaco, en Puerto Esperanza, con 2 bancos de baterías. Ya. Y eso se hizo justamente para dar autonomía ahí, porque es casi... No tiene sentido estirar líneas hasta esas comunidades por el consumo, el costo de más. Todo tendría sentido, obviamente, pero
eh, llega a un punto también en el cual justamente decidieron optar por generación local y ese almacenamiento bastante importante, porque son contenedores de Sí, batería, sí, tienen sí. que visualizar eso, que permiten que Puerto Esperanza y en parte Bahía Negra sea autosuficiente, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo se articula el sector privado con la política pública energética del país? ¿Cómo se da eso? Que la inversión privada en energía se dé y que ANDE provisione. Bueno, hay algo interesante que mencionar antes de todo eso, es que los mercados de energía, eléctrica sobre todo, varían entre países en la forma en la que se articulan. Vamos a tomar ejemplos un poco más cercanos. Por ejemplo, Brasil tuvo una crisis energética en el 98-99. ¿Ok? Hasta ese entonces había un órgano central que sea un equivalente a la ANDE que regula todo. Cuando hablamos de regular en energía, se hablan de tres partes: la generación de energía, la transmisión, que son las líneas, y la distribución, que sea como la venta final. En el mercado brasilero lo que hizo es que lo dividió en dos. Sigue habiendo un organismo como la ANDE que controla una parte del sector, pero luego también lo abrieron al sector privado. ¿A qué va eso? Por ejemplo, vos podés crear tu planta solar, acá al lado vos tenés un parque industrial y hacen un acuerdo privado y se vende energía entre ustedes y Fua, ven sus líneas y demás. fua. Ahora, uno dice, wow, qué genial. Sí, pero también puedes ver lo que pasó en Chile. En Chile, por ejemplo, empujaron el sistema en el que dijeron, vos tenés tu planta solar, pero la Sí. tenés en el norte, en el desierto, donde si uno mira lo que es en energía solar, hay un indicador muy interesante, que es la irradiación solar, es la cantidad de energía al metro cuadrado. Ajá. Es muy visual, les invito a mirar en un sitio que se llama Solar Atlas. Ok. Les permite ver justamente Tomamos nota de eso. la irradiación del mundo entero. Entonces, los mejores lugares para generación solar son Chile y el Sahara. Ok. Así en el mapa es visual. Nosotros tenemos números muy positivos en Paraguay, similares a los de Australia y de Texas, por ejemplo, que son regiones que usan energía solar. Europa, en el mapa ya uno ve, es muy visual que no es la mejor irradiación, Ujú. pero igual aprovechan lo más que pueden de lo que tienen, ¿verdad? Ya. Ahora, Chile, que hubo, pasaron para simplificar de lo que pasó, ¿verdad? Es, perfecto, vos tenés tu planta solar, pero vos decís, voy a hacerla en el desierto. Y acá al lado, tu parque industrial está en Santiago. Entonces lo que ustedes dicen es, incluso trabajan juntos, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, al gobierno, permiso, yo voy a hacer mi planta solar allá a 500 kilómetros o más y voy a usar energía acá. Físicamente, ¿cómo se ve eso? No es que son líneas de transmisión que mueven esa energía. Es un parque solar carga una bolsa de un lugar y de otro lado se descarga una bolsa de energía acá. Wow. Entonces lo que pasa es que se aglutinaron muchos parques solares en zonas donde nadie consume, en el desierto, que generaron mucha energía. Y del otro lado se saturó una zona donde se consumía mucho, pero que no tenía mucha generación, pero bajo la regla que lo que permitió el gobierno, que era me cargas energía acá y te la devuelvo acá. Entonces ahí generó un desequilibrio. En Paraguay la ANDE tiene el monopolio en lo que es generación, transmisión y distribución. Otro país que es un caso de éxito que hace lo mismo es Uruguay. Ok. Uruguay no abrió su mercado. Uruguay es todo reglamentado por un ente central, que es la UTE, y ellos toman las decisiones. Pero, ¿en qué es importante esa toma de decisión? Es que el gobierno lo que puede hacer y lo que va a empezar a suceder acá es decir, estas son mis necesidades. Yo voy a crear las licitaciones necesarias para que se genere la energía que yo necesito. Y en las otras cosas voy a desarrollar el esquema o de incentivos para que las empresas justamente sean más eficientes, generen, etcétera. Eh, yo armo el juego, entre comillas. En Ok. Paraguay, hasta ahora esa conversación no entraba. Hubieron varias leyes en el tiempo. La última de las más relevantes es la 6977, que es la ley de generación de energías renovables no convencionales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la particularidad de eso? Porque esa ley se empezó a trabajar en 2014.
Se trabajó de varias formas, volvió a trabajar. En 2023 se anunció que iba a ser promulgada con una reglamentación que fue en febrero de 2024. Si uno mira cómo se reglamentó esa ley, eh, uno de plazo se puso de 15 años. Ustedes tienen que saber que un proyecto de infraestructura en energía mínimo se da de 20-25 años, el tiempo de Wow. recuperar inversión y demás, porque son inversiones importantes para retornos lentos, ¿verdad? O sea, hay una regla a nivel mundial que es la siguiente en generación solar, que está bajando esos números, ¿verdad? Pero Sí. una herramienta, un mega o sea, 1000 kilowatts de generación solar necesita 1 hectárea y es $1.000.000. Más o menos así es el manejo, ¿ok? Wow. Tomando en cuenta tierra y demás, ¿verdad? Pero eso es En Paraguay se supone que tiene que ser menor. Yo me encontré con empresas que me dijeron, sí, acá por 1.4, no, acá tiene que ser 750, 800, Ya. Ya. porque hay menos trabajo de suelo que hacer, porque hay menos impuestos, mano de obra más barata, o sea, toda esa parte que en otros mercados es compleja, acá no. Ujú. Entonces, esa sería una regla, ¿verdad? Sí. Pero el retorno de la energía justamente es más lento, sobre todo cuando uno ve la tarifa en Paraguay. O sea, véanlo así, 1 mega, como dije, $1.000.000 para 1 hectárea. En el mercado global, más o menos, según los mercados, 1 megawatt hora de energía ronda los 50, 60, $70. Paraguay está en 45, más o menos. Wow. Entonces, imagínense la cantidad que tiene que generar para recuperar eso. Y un Claro. panel solar funciona en promedio 5 horas y media o 6 al día. Ok. Por eso también tanto se habla de bancos de baterías y demás. O sea, no es tan rentable. Es rentable, pero es en el tiempo. Ya. Muy largo plazo. Claro, Ya. son proyectos y entonces en la reglamentación que se hizo a 15 años. Eso ya enfrió, ¿cierto? Porque encima no hace 1 mega nomás. Empezaba a hacer 5, 10, 20. A la par de eso también faltaba otra reglamentación, otra parte clave que es cómo se integra eso a un sistema. Y ahí volvemos al punto que mencionaste de España. Sí. Porque se empezaron a tirar piedras al sistema de generación de energía renovable en España por el apagón. De los que pude ver, hasta donde leí, ¿no? Algo muy interesante que sucedió es que las energías renovables, en lo que es energía, se usa los kilowatt horas, los amperes y demás. Pero hay otro indicador que es la frecuencia, ¿ok? Sí. Que es en hertz. Una fuente de generación renovable necesita una frecuencia de referencia para calibrarse y alinearse, ¿no? Y lo que pasó en España, una de las hipótesis interesantes es que España hace 20 y algo años que está con renovables, más incluso, fue sumando capas y capas y capas de renovables, con tecnología que fue evolucionando. Llegó un día en el cual ninguna de estas tecnologías pudo coexistir. No, es como que de cierta forma nadie sabía quién era la referencia de quién. Hijo. Entonces ahí colapsa una red porque es como que nadie se entiende. Nadie entiende qué idioma estás hablando, ¿verdad? Y ahí se da un apagón. Entonces ahí surge la conversación nuevamente de cuáles son las contingencias detrás, ¿verdad? Ujú. Y la reglamentación acá justamente tampoco no se tocó ese punto. Cómo, En esta nueva última. claro, la que salió acá no se habló lo suficiente de cómo aseguramos, o sea, qué tecnología hay que poner, cuál es el parámetro de dónde, cómo uno fiscaliza eso, quién fiscaliza, una serie de cosas así. A la par de eso, ellos presentaron 3 formatos que son de autoconsumo, o sea, autoconsumo 4, cogenerador, generador puro y exportador de energía, ¿verdad? Con la posibilidad, pero no obligación, de comprar energía a partir de 1 megawatt para arriba, que es normal, porque se tiene que pensar, tienen que imaginar eso también en energía. Es que cuando hago una planta solar de, por ejemplo, 1 mega o 2 megas, imagínense, para que sea más sencillo, como agua, ¿ok? Ok. Es como si por 6 horas del día voy a inyectar muchísima agua, entonces tengo que tener una tubería lista para recibir tanta agua, Claro. que después cuando es de noche no viene esa misma cantidad de energía.
no tengo ese input. Entonces toda una infra de transmisión en la zona tiene que estar lista a recibir esa energía también. Claro. Y por último, y más importante, lo que la ANDE no definió es la tarifa a la cual va a comprar esa energía. Porque la tarifa que se maneja hoy, la tarifa referencial, o sea, la tarifa perdón, que usamos en el país, ningún Excel, por más lindo que sea, cierra para hacer un modelo de planta solar. Se necesita subir ese precio. Estuve en otro conversatorio hace poco, estaba justamente Bejarano y de viceministro de Minas y Energías y Félix Sosa de ANDE. Ajá. Y el presidente de ANDE dijo que la intención es comprar la energía de fuentes renovables a precio regional. Okay. Entonces eso de un lado es muy atractivo, de otro lado es, la ANDE está súper endeudada, ella no tiene garantía casi posible, sobregiró la tarjeta de todos sus bancos a full. ¿Cómo hacen eso? Y el último punto que en la reglamentación no han tomado en cuenta es cómo la ANDE va a garantizar su capacidad de compra de energía y entonces qué mecanismo tiene que cambiar con el gobierno para asegurar esa compra. Claro. Porque claro, véanlo así, en energía. Yo antes me fui a trabajar en energía en los Países Bajos, en Holanda. Me fui a trabajar en una licitación de energía eólica en mar, de offshore wind, Okay. para una empresa que se llama Total Energies, que es una de las petroleras más grandes del mundo, Súper que es conocida. la que más invierte en energía renovable. Por ejemplo, la planta solar más grande de Europa, en Mira. España, es de Total. Y yo me fui a trabajar en una licitación para esa energía eólica, eran 2 gigawatts, que se evaluaba en 7.000 millones de euros. Ok. Te reís, pero Itaipú son 14. Ok. Entonces, por eso no existe Itaipú. O sea, a nivel mundial es una anomalía del sistema total. Es súper raro algo como Itaipú. Y no volverá a haber un Itaipú. Claro. Porque el impacto ambiental que te llevó, económico y la Hoy complejidad, jamás saldría ese proyecto. Jamás. Se tuvo que hacer en la época en la que se hizo y por los motivos que se hizo. Con las personas que sí, sí. Sí. Pero, no, más que personas también, el motivo. Le invito a leer el libro de Bernardi acerca de Sí, Itaipú, ok. si tiene la oportunidad de hacerlo, porque básicamente te revelan, o sea, él con mucha transparencia dice por qué se hizo Itaipú. Y lo que interesante es que Itaipú se hizo por un motivo geopolítico más que energético, ¿verdad? Era había un límite entre Paraguay y Brasil que quedó indefinido desde la Triple Alianza y dijeron tenemos que definir ese límite. Claro. Y por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Y hubo incluso un momento, una invasión de Brasil a Paraguay y demás. Y la conclusión fue, genial, habría que hundir el Salto Siete Quedas, porque Sí. ahí se definía el límite. Sí, sí, sí. Y ambos países estaban estudiando ya el potencial de uso del río Paraná para generar energía. Y bueno, ahí se dio una serie de cosas y dijeron, metámosle. Cha. Mira. Pero, sí, claro, pero entonces, por eso, el motivo viene de otra cosa que solamente energía. O sea, fue una coincidencia que nos trajo un desarrollo y Agregando también un poquitito, recuerdo que hablamos en clase Sí. del tema y fue también, aparte de todo lo que estás diciendo, el contexto geopolítico también se nos dio a nosotros que queríamos dejar de depender tanto de la Argentina y dar un giro hacia el Brasil. Claro, en esa etapa de nuestra historia, la idea era ir más hacia el este, Así mismo. porque estábamos muy dependientes de Argentina, económicamente. Es una versión, es Sí. interesante. Son distintas, o sea, son distintos. Había en ese momento, o sea, podemos entrar a abrir la conversación mucho más hacia política y demás, ¿verdad? Pero una cosa interesante es que ya en ese entonces, eso fue ya en el 60 y algo, los países ya discutían una necesidad de soberanía energética, porque no digo que Paraguay en ese momento tenía una central a vapor que con eso hacían energía, ¿verdad? Que estaba acá cerca. Wow. Así se hacía energía, o sea, centrales de carbón, centrales que en ciertos países se sigue haciendo así, de hecho, Ojo. ¿En serio? Eso Y- sigue sí, existiendo. Claro, en China ¿A su carbón? fuente de energía es carbón. Yo recuerdo, viví en Alemania 3 Sí. meses
y estaba en un pueblito, y en las afueras del pueblito había Central de carbón. una central de carbón. Sí. Wow. De hecho, que fue tema ahora con Rusia, que al cortar el gasoducto, todo el mundo saltó a decir... Nord Stream, ¿verdad? El claro, Nord Stream. o sea, ahí saltó y hay que encender de vuelta la central de carbón, ¿verdad? Pero China otra vez. Que China, nunca se apagó en realidad. claro. O sea, se estaban cerrando y se pospuso el cierre de una de las últimas, ¿verdad? Pero China, por ejemplo, China, por motivo geopolítico, otra vez, hablamos mucho de China, de su electrificación o demás. Sí. China tiene carbón, China tiene algo de gas, China que no tiene es petróleo. Entonces ellos dijeron, no puedo depender de un recurso energético sobre el cual no tengo control, sobre todo con la escala de mi país. Entonces ahí fue que China sigue en su matriz energética, que hablamos más temprano, la curva de emisiones de China es gigante porque su electricidad viene de carbón. Wow, ok. Entonces, volviendo al punto acá nomás, de que les contaba nomás, en Holanda, por ejemplo, fui a trabajar en licitación, y lo que fue muy interesante es que el gobierno en ese país, por más que el mercado esté abierto, que hayan varios actores en generación, transmisiones del Estado, o sea, ellos hacen las líneas, las conexiones, las subestaciones y demás, y distribución hay varios actores también. O sea, porque ¿qué pasa? Tenés, por ejemplo, Total, que genera energía, y esa energía, luego ellos también hacen acuerdos con el puerto de Rotterdam para hacer su fábrica o demás, lo que sea, y entonces les venden a una cierta tarifa. Te garantizo una cantidad de energía a un cierto horario, a una cierta tarifa, en el tiempo, ¿verdad? ¿Son fijas las tarifas? No, o sea, el gobierno define sus tarifas fijas, pero después tenés empresas más chicas que hacen ese trabajo de comprar y vender, ¿verdad? Ya. Y ahí entra en toda la parte tecnológica, además. Sí. Pero qué interesante de la licitación es que el gobierno nos dio así era el papel más lindo que habré visto en mi vida, así como divino, todo estaba explicado. Y imagínense, yo viniendo de Paraguay, no trabajando en energía, acabé ahí buscando startups cuyo rol era instalar tecnología para evitar que un pájaro de una raza muy particular que venía de Irlanda, que iba a cruzar el Mar del Norte hacia Europa, Sí. no choque contra la turbina. Y era una inversión así de 5 millones de euros al año para evitar que 3 pájaros choquen. Wow. Eso ya es el otro lado del espectro. O sea, eso Sí, ya es... no, es otro Él nivel. decía genial, pero o sea, hasta ese nivel de detalle Ok. estaba lo que te trae el gobierno, ¿no? Pero porque una vez más, hablamos de una infraestructura tan importante y tan necesaria que no lo podés tampoco improvisar nomás. Tenés que tener una buena organización y demás. Wow. Mencionábamos mucho lo que es geopolítica. Y en términos geopolíticos no podemos dejar de hablar de lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre aquel que sea inteligente va a ir a Paraguay a invertir. Sí. Porque Paraguay, él decía, el 50% de su generación de energía es ociosa. Y, Sí. o sea, para contextualizar un poco más, la conversación o el tema que se estaba tratando en el momento que hablaba el secretario de Estado Marco Rubio, se trataba sobre la inteligencia artificial. Exacto. Claro. Él lo que dijo fue, el que sea inteligente va a venir a poner servidores de inteligencia artificial en el Paraguay. Acá. Bueno, vamos a hacer un poco de revés. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Que no son de ecosistema energético. Yo creo que el secretario de Estado es una persona que no está capacitada para hablar del tema. Ok. Ok. Coincido que el secretario de Estado no está capacitado y no tiene tampoco la potestad de venir a meterse en nuestros asuntos. Él como Claro. secretario de Estado extranjero no está en el rol de decir vengan a invertir a un país extranjero, Ujú. Ajá. pero como desde el ámbito económico, o sea, siempre es la inversión sea siempre bienvenida. Claro, yo creo que él lo dijo como tratando de ayudar al Paraguay. Y creo que se Sí. mandó... Y, o sea, a primera vista, uno puede decir que interesante que alguien así ponga el foco, ¿verdad? sí. Y en general, yo creo que siempre es bueno cuando hay un país como Estados Unidos nos pone el foco encima. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esa declaración que hizo? Es que uno, o sea, sí, efectivamente exportamos mucha de nuestra energía, pero toda energía que se va a algo más no se está yendo a un desarrollo propio, ¿ok? Entonces, lo que hay que pensar es
¿qué estoy sacrificando El costo cuando de doy esa oportunidad. energía? Exactamente. Exacto. Entonces, que es lo mismo que uno se plantea cuando exporta. Sí. Pero es decir, exporto energía no es necesariamente el camino. Pero poner tanta energía en data centers es o no el camino. Mm. Además de eso, los sistemas no están preparados acá. A lo que voy nomás es, podemos lo que mencioné más temprano, es la cantidad de empresas en coda que quieren energía, ¿verdad? Pero lo que me pareció muy torpe en su formulación es que como que el acuerdo con Brasil ya terminó y no saben qué hacer con eso. Y no es realmente eso, es más bien decir cuál es la decisión que queremos tomar con respecto a eso. Lo que es interesante en data centers de AI, a diferencia de criptominería, Ujú. es que las empresas detrás de AI son Ujú. empresas, y ahora vamos a hablar un poco cuando vemos el tema de matriz energética, la importancia de tener una matriz limpia, porque una matriz energética limpia te permite atraer inversión de mayor calidad. O sea, las Ujú. empresas de AI pagan un premium en su adquisición energética porque quieren asegurar que es energía limpia. Entonces hay un tema muy interesante que pasa hoy en el mundo con AI. Invito a leer también la Agencia Internacional de Energía suele sacar informes. Hizo uno que se llama Energy and AI 2025, más que recomendado, Ok. porque sobre todo también hablamos tanto de AI. Ujú. De 2014 a 2024, dos data centers, porque ya habían, o sea, Instagram y todo eso están data centers, ¿verdad? Claro. Era en el top 10, estaba en la posición 7 o 6 de mayores consumidores de energía. Se planea que 2025 a 30 va a pasar al cuarto. O sea, va a subir, pero tampoco no va a superar movilidad, no supera industria, no supera muchas cosas así, Ok. en consumo energético, ¿verdad? Eléctrico. Pero los data centers de AI sí pagan un premium para tener acceso a mejor energía. Entonces, a diferencia de una criptominera que solamente busca energía barata. Claro. Y esa sutileza es muy importante también, ¿verdad? Sí. Porque mantener una matriz energética limpia te abre esas oportunidades de mercado para productos o compradores más atentos a eso o cuyo mercado es más atento a eso. Ejemplo, la Unión Europea, que ya Ujú. tiene reglamentaciones sobre qué importa o no. Ayer justo hablaba con un amigo, por ejemplo, y me hablaba de cómo las yerbateras en el sur del país tuvieron que cambiar de dejar de usar el proceso de secado a base de leña a Ujú. pasar a secaderos industriales. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no acepta hierba que pasó por humo, por ejemplo. Wow, ¿en Sí. serio? Claro, entonces pasa ahora a electrificación y vapor. Interesante, o sea, es interesante ese ángulo porque decís, claro, a esos mercados apunto. Entonces, Claro. no es nomás que sea barata. Pero la otra cosa que está pasando con los data centers es que toda la nueva capacidad de generación que estamos instalando en muchas partes del mundo, limpia, se está yendo a eso. Ya. Entonces vos ves mercados donde casi están todavía impulsando, desarrollando carbón y gas y demás, al mismo ritmo que están desarrollando renovables, pero porque renovable es automáticamente adquirido por Claro. empresas de AI. Es como un mercado cautivo, ¿A qué te refieres con eso? que las empresas de AI son casi en todos los casos las que compran ese tipo de energía renovable siempre. No siempre, pero sí está sucediendo en ciertos mercados que hay un énfasis fuerte en eso. Pero más que nada en Estados Unidos se ve mucho eso, como Microsoft firmó la central nuclear o espacios así, ¿verdad? Eso Pero te iba a preguntar, ¿tenés el dato de en qué países se está dando en esta situación? Estados Unidos es uno de ellos. Ujú. Estados Unidos tiene una particularidad últimamente, es que desarrolla mucha energía renovable. Texas, por ejemplo, que es Houston, que es Petrol City, Ajá. por ejemplo, es una parte en el mundo en el cual hay más instalación de generación de energía renovable. Ellos usaron mucho el Inflation Reduction Act que había salido en el gobierno anterior para justamente impulsar eso, Ok. todas esas obras de infraestructura. Muchas se detuvieron también. Y lo que es muy interesante es eso, es esa curva de inversión en renovables, también en un cierto punto colapsa en ciertas tecnologías porque se forma un cuello de botella en los proveedores, en transmisión, etcétera. Ujú. Entonces, sí, pero en distintas regiones está sucediendo eso. Ok. Mencionabas el tema de habría que cuestionarse si es que la exportación de energía es el camino para Paraguay.
Yo te quería hacer la consulta, ¿ves futuro en las startups paraguayas, por ejemplo, para poder ser nuestras startups las que adquieran ese producto para desarrollo nacional? O sea, hay proyectos, ¿sabes algo sobre eso? Tuve una conversación muy buena de otro día con una persona del sector de software y AI eh, que destacaba un punto. El tema es una cosa tener capacidad de cómputo instalada en un lugar, es Ujú. otra cosa donde la usan. Y la distancia entre la capacidad de cómputo y de usuario, Ujú. mayor la distancia, mayor el costo. Ya. Entonces, es eficiente estar cerca de la zona de generación Ah, y de cómputo, o sea, el que consume esa capacidad. El ecosistema de startups en Paraguay hay una otra particularidad de eso. Yo trabajé en ese mundo antes de pasar a energía y es como que eh, es como distintas industrias que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Es decir, en qué momento va a florecer. Tuvimos casos de éxitos, los más ujú. conocidos, nadie los conoce. De verdad, tenemos empresas que fueron adquiridas así por grupos internacionales o demás, pero no se menciona. Eh, y hubo una concentración de ideas, de cosas así, pero sin realmente armar, dar herramientas para que eso florezca, ¿verdad? A diferencia de un Colombia o Uruguay, que es un muy buen ejemplo. Ajá. Y, em, creo que es, para ser sincero, más amplia la pregunta, es decir, ¿qué país queremos, verdad? O sea, Claro. que ustedes están en economía, ¿verdad? Entonces, miren las startups, por ejemplo. Miren la generación de empleo que tiene una startup. Eh, miren otras industrias, miren todos esos sectores. Ayer me fui a Construtecnia, la expo de Ajá. construcción. Bueno, o sea, en los pabellones era 80%, 90%, era así, Argentina, Brasil, China. Uf. Y, y yo siempre digo, en eso hay una oportunidad, es que nos queda mucho por mejorar. Entonces, eso siempre es una oportunidad. Lo Sí. más triste es cuando ya desarrollaste todo, 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 y ahí decís, ¿y ahora qué hago? Ejemplo Europa. Sí. Mientras que acá decís, pucha, hay cancha, ¿verdad? Pero ahora esa cancha no puede ser solamente el sector privado. Y acá no hablo de subsidio de más, yo hablo de crear pistas de aterrizaje a proyectos coherentes y alineados con la realidad del país y Ujú. con el país que queremos construir, ¿verdad? Ujú. Entonces, y no pensar en intereses cortoplacistas, sino decir, bueno, ¿qué yo puedo hacer acá con lo que tengo y con lo que voy a necesitar y tener que desarrollar después para impulsar ciertas industrias, para hacer mi economía más competitiva, más resiliente, o sea, y transformar más cosas, ¿verdad? O sea, Claro. ¿cómo posiciona Paraguay? O sea, una conocida mía decía, Paraguay es así, tenemos milagro tras milagro, así cuando pensaba que se va a acabar, algo pasa y ¡shuf! Sube atrás. Tipo, y el último ejemplo así en fecha, según ella, fue la bioceánica. Cierto. Sí. Nadie entiende lo que está pasando con la bioceánica, pero, o sea, el impacto Ese es que un puede tema tener, que tenemos que hablar. Sí. claro, Sí. la bioceánica es, si uno ve cómo se redefinen las cartas del mundo hoy en día con los polos, o sea, uno ve como Europa, Estados Unidos está tomando una postura muy específica, no estamos dando suficiente de lo que pasa en Medio Oriente. Ujú. China, que estos últimos 10 años, si bien todo era made in China, fue un poco más discreto, otra vez vuelven en esa dinámica de tenemos nosotros el monopolio de producción en todas las industrias de mañana, volviendo a licitaciones de energía o demás. O sea, por ejemplo, en offshore wind son turbinas de 17, 18 megawatts que se instala, ¿verdad? Se ponen 120, 200 en base a la capacidad necesaria de la licitación. Siemens, Ujú. Siemens Sí. decían, no, o Schneider y demás decían, yo no llego, no puedo, no, vos querés para 2026, yo recién 2030 te puedo dar. Wow. China llega y dice, yo tengo de 24 y de 22. O sea, 24 voy a tener, 22 ya tengo, tested, everything, así, ready to deliver, ¿cuándo? ¿Dónde Wow. querés? Entonces, y los europeos decían, pero, no, hay que defender la manufactura europea, la industria europea, pero por otra parte también, tanto nos acostumbramos a delegar eso que ya el desequilibrio es muy fuerte en términos de precio y demás. Claro.
Entonces vos ves nuevos mercados, nuevas alianzas potenciales. Vos tenés un tramo como la bioceánica que abre oportunidades comerciales con los países vecinos. Sí. Vos ves también justamente como Europa busca nuevos aliados. Tenemos ese acuerdo Unión Europea-Mercosur ahí Sí. latente. Está ese, Ese está pendiente de que se Hace apruebe en unos- el Congreso del Sí, Parlamento claro. el Europeo. tema de ese acuerdo es que está pendiente hace unos buenos cuantos años. Sí, creo que Claro. son 2 décadas ya. Claro, pero Y la Unión Europea es muy, como vos dijiste, es muy exigente en lo que importa y de Ujú. cómo vino, cómo se hizo, Los requerimientos que tiene. los requerimientos que tienen. Claro. El tema, a nosotros nos hicieron mucho problema con el tema de la deforestación. sí. Y con el ganado, Gran 7, fue impresionante cómo el presidente en un momento parece se harta en una convención de su partido y empieza a hablar en contra de las cosas que piden en Europa para exportar ahí. Es que, a ver, en el ganado, hay una cosa en Europa, es que es una de las pocas industrias realmente que sigue fuerte la agricultura y Claro. ganadería. O sea, Mira, Claro. Son muy proteccionistas sobre ellos todo allá Francia, sobre su... es producto su agricultura, su ganadería, que honestamente no he conocido ambas. O sea, nosotros por la escala y el desarrollo acá de esa industria estamos muy por encima en calidad, pero protegen lo que pueden proteger, se aferran, ¿verdad? claro. Pero también son muy abiertos a recibir otro tipo de productos. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros como Mercosur o Latinoamérica que ofrecer? Ujú. Porque si miramos, seguimos todavía en esa filosofía de te doy una materia prima. Te doy, Ujú. a los chinos le doy litio. Así, tomemos un triángulo de litio ahí, Bolivia, Argentina, Chile. Se va en crudo el litio. Le sacan minas chinas, se va ya, Sí. ya se procesa. Sí. Y creo que está algo como $10.000 la tonelada de litio. Y luego una batería de auto eléctrico necesita algo como 10 litros de litio en promedio. Y esa batería se vende como, no sé, si no quiero decir algo erróneo, pero capaz $4.000 a $5.000. Entonces ahí vos ves el Wow. precio de la transformación. Sí. Eh, y en esas cosas es donde justamente, es decir, ¿qué transformamos? El cobre. El cobre, 40% del cobre del mundo viene de Perú. Ujú. Se va en bruto a China y vuelve como made in China. Es lo que compramos acá además. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecer y justamente cómo nos posicionamos en esas cadenas? Otra cosa, me comentaba esta semana fue la cumbre de exportadores, creo acá. Sí. Y ahí en la industria porcina, si no me equivoco, dijo algo súper interesante. Dijo, mira, tenemos producto, tenemos el mercado, la ruta no da, necesitamos ya ir más rápido y que se quede frío el producto, ¿verdad? Ujú. Eso es la bioceánica. O sea, la bioceánica Claro. es esa apertura, pero entonces nosotros tenemos que o sea, tenemos que asegurar como país no solamente que la ruta esté, porque es un proyecto regional, entonces la ruta va a estar y va a estar bien, por eso se hizo tan rápido. Pero es también que en el medio haya las otras infraestructuras necesarias. Y Ujú. decir, por ejemplo, una fábrica, en el Chaco, vamos a decir, una fábrica que quiere hacer producción con madera de, no sé, muebles, es un Ujú. ejemplo, ¿verdad? Bueno, van a necesitar energía. ¿Qué licitación voy a hacer? ¿De qué capacidad? ¿Con eso y con las baterías? ¿Dónde? Mm. ¿O qué acompañamiento voy a dar para que la empresa pueda posicionarse ahí y hacer eso? ¿Cuánto empleo voy a generar? ¿Qué ciudad voy a impulsar ahí cerca y dar la infraestructura necesaria pública para que se arme una ciudad? Todas esas cosas entran en la balanza, ¿verdad? Y eso, Ujú. y creo que la energía y el estatus actual de Paraguay y el speech de 100% renovable debe seguir y debemos apalancarnos en eso, pero tenemos que ser muy inteligentes en la manera de hacerlo, ¿verdad? Claro. Y en tu perspectiva, Paraguay se está preparando para lo que va a ser esa explosión de innovación en cuanto a la bioceánica. Hay muchas cosas que están en desarrollo ya, sí. Tenés subestaciones que están haciendo en Carmen de Peralta, tenés las ciudades menonitas que están en un auge, la Ujú. cantidad de parques logísticos que están haciendo de más es abismal también. Tenés ya, o sea, la gente que se interesó a la bioceánica en los últimos 5 años ya está ahí, esperando. Ya tiene la visión de lo que va a ser Sí. eso.
Sí, sí, sí. Energéticamente creo que no. Ujú. Ok. Creo que todavía se está hablando siempre esta licitación de 140 megawatts en el Chaco, que no sé si tampoco es el camino eso, porque Chaco en sí consume 70 o 80 megawatts según la época del año, o sea, ese es su consumo de Chaco Central, la capacidad que necesita. Ok. Entonces, pones 140 si no pensás lo suficiente en almacenamiento, por ejemplo, o si no exigías almacenamiento de energía, no sé. Y luego entran temas justamente como de gasoducto y demás, que Ujú. también creo que es bastante... O sea, tengo una opinión al respecto, pero primero, nuevamente, me interesa entender que ustedes, qué lectura tienen ustedes de gasoducto. Bueno, el Paraguay en ese sentido tiene, yo creo, un potencial muy grande. Ahora, no sé en qué estado está ahora mismo el proyecto. Ujú. Creo que vos vas a tener más información al Pero ¿cuál es el respecto. potencial ves? En cuanto al gasoducto, Ujú. y de convertirse no sé, estratégico para la región. Ujú. ¿En qué es estratégico? ¿Cómo? Pero no tomes mal mi pregunta, Ajá, pero es interesante porque justamente claro, esa es, creo, la reflexión que tenemos que traer a la mesa, ¿verdad? O sea, ajá. ¿en qué es estratégico? En la posición en la que estamos. Paraguay, en cuanto a la región, está rodeado de dos gigantes Ujú. Ujú. industriales, en todo sentido. Las economías de Brasil, por ejemplo, tener esa posibilidad de tener tan cerca a un gigante como Brasil, que Brasil sí es tenido en cuenta en las grandes mesas de negociación de Europa Sí. y Estados Unidos y el mundo. Entonces, creo que ahí se encuentra. Ser conscientes de que Paraguay está muy lejos de tener ese nivel de relevancia, Ujú. pero sí puede ser un aliado estratégico para esas economías de esa relevancia. Pero ¿cómo Sí. se conectas eso con el gasoducto? Ah, bueno, no, no. No, por eso, porque esa era la pregunta, ¿verdad? O sea, que dijiste veo un potencial con el gasoducto, ¿verdad? Y es como, ¿cuál es? Porque yo coincido, Paraguay justamente tiene ese rol, estando rodeado ahí, Sí. pero creo que ese rol se va a dar solamente si Paraguay defiende una cierta línea o un posicionamiento, ¿verdad? Eh, Ah, entiendo, entiendo. a lo que voy es, yo escuché tu opinión también. Y el gaso. Como dijo Fabri recién, o sea, nosotros estamos rodeados de gigantes, pero el gasoducto, más allá de... es una inversión, es un proyecto, va a traer gente, va a traer logística, va a generar empleo Ujú, en el plazo en el que se va a construir. ujú. Una vez que se termine de construir, todo ese proyecto, toda esa inversión va a terminar y se va a ir. Y el gasoducto va a ponerse en funcionamiento. Y ahí sí se va a poner otra inversión en funcionamiento, que es la de mantener el gasoducto funcionando. Si ese es el camino, yo coincido, de usar, poner un gasoducto y que Paraguay cobre un cierto fee de peaje además. Ajá. Ahora, lo que es preocupante que está pasando acá, por eso pregunté al comienzo de cómo hablamos ahora, pero voy a ser muy vocal al respecto, es Sí. que hoy en día la oportunidad de un gasoducto evolucionó y llevó la conversación a generar electricidad a base de termoeléctricas y luego volver a hacer una exploración en el Chaco de petróleo y gas. Que Ah, eso, mira. O sea, y es el más, suelo del Chaco. claro, eso es el discurso que se llevó. Y algo peligroso volviendo, y por eso también les agradezco por abrir espacio acerca de energía, es porque como por 40 años nadie se preocupó por energía, no tenemos cultura energética. O Eso es sea, cierto, no sí. tenemos un pensamiento de decir, yo quiero energía, pero yo no tengo conciencia acerca de la energía y no solamente en un factor ambiental o demás, porque siendo sincero en Paraguay si habla de huella de carbono ya te dejan de escuchar. Es Sí, mucho más ligado a precio, cosas así, ¿verdad? sí. Pero fíjense, o sea, hablamos siempre que tenemos Itaipú y demás. Cuando te venden un departamento o cuando te vas a una oficina o cuando te vas a un lugar, ¿cuál es el argumento que más predomina acá? Tiene generador, porque se va la luz. Sí, bueno. Cada vez más. El auge de los generadores en Paraguay Wow, es abismal. qué Eh, punto tocaste ahí, ¿eh? Después, por ejemplo, o sea, proceso o sea, para generación de energía además, usamos biomasa. Importamos cada año más Ujú, o sea, combustibles y demás. Mm. ujú. ¿Qué tema interesante con el gasoducto es? O sea, la conversación que está llevando. Como no hubo una visión, una educación energética o demás,
toda fuente de energía es buena por tomar sin medir las consecuencias. Ujú. Sin embargo, el gasoducto, hay algo muy grave detrás de ese proyecto, es que si bien hacer un tubo para que pase de Argentina hasta Brasil y cobramos un fee por eso, vaya y pase, ¿verdad? Eso es infraestructura general, regional. Claro. Pero de ahí se llevó a generar energía en base a eso y es más, esa conversación se llevó y el Centro de Estudios Económicos de OIP, por ejemplo, sacó un comunicado en el Ajá. cual presenta el gas como la única solución viable para el futuro. Porque el Wow. argumento siempre que entra en la conversación no es nomás generar energía durante el día, es generar energía de manera sostenida. Ojo, hay algo muy interesante. Paraguay hoy tiene 8.000 megas de capacidad instalada que a disposición, ¿verdad? Se estima que para el 2040 van a necesitar 11.000. En Paraguay otro proyecto que se habla siempre son las 22 pequeñas hidroeléctricas. Ujú. En promedio eso va a generar 1.000 más. O sea, vamos a pasar a 9.000. 9.000, sí. Ahí tenés no, perdón, tenemos 7.000 instalados, va a subir a 8.000 y tenemos 3.000 más que instalar. Algo así es, perdón. Ya. Me faltó un café esta mañana. Entonces esa diferencia ahí es donde entra una conversación como el gasoducto, es decir, eso da capacidad sostenida en el tiempo, porque claro, mientras que pase gas y que esté abierta la válvula y tu sistema operando, generas energía a una potencia Claro. plana, ¿verdad? No es que haya intermitencia. Claro. Más allá de todo el tema económico detrás de eso, o sea, el costo de inversión, la pérdida de autonomía con Argentina además, o sea, Ujú. más allá de toda esa conversación, hay una cuestión muy profunda que uno tiene que hacerse, y eso es algo que no se da acá. El gas natural siempre se vende como una fuente de energía más limpia que el petróleo, de transición. Sí. Que es cierto, ojo, en Europa, por ejemplo, porque el gas natural en muchos mercados imaginen un vaso bajo la superficie de la tierra, Sí. en el cual hace un agujero y ahí sale el gas. Sí. Sí. El gas que hay en Argentina es lo mismo que hay en Estados Unidos o en Australia, es shale gas. Ok. Es un gas que está trancado en la porosidad de la tierra. O sea, imagínense hojas pegadas una sobre la otra y vos tenés que perforar la capa de la tierra e inyectar mucha agua, muchos químicos y mucha energía para sacar esa burbuja de gas de ahí. Entonces, toda tu ventaja ambiental la perdés. O sea, toda tu reducción de emisiones la perdés. Claro. Y te volvés apenas mejor que el carbón. Apenas mejor. Apenas mejor. Y además de eso, con el riesgo de contaminar fuentes alrededor de agua, por ejemplo, y generar terremotos. Ese es el shale gas. Entonces, yo entiendo un país, por ejemplo, tomemos India o espacios así que ya usan carbón o fuentes así que necesitan descarbonizarse un poco porque ya es mucho. Entonces, migran a otra energía cerca o países con cultura gasífera que ya tienen. Porque otra cosa más es que el gas necesita agua. Claro. Si vos querés operar 100 megawatts de gas en el Chaco, vos necesitas 1.3 millones de metros cúbicos de agua. Es 1% de agua y Pacaraí. En el Chaco. Es cierto que hay muchísima agua en el Chaco, ¿verdad? O sea, entonces, todo eso entra en. Pero, la pregunta más profunda es, el mundo está siguiendo una dirección. El mundo está impulsando economías no solamente descarbonizadas, ¿verdad? Pero sobre todo autosostenibles, autosuficientes lo más posible, ¿verdad? Nosotros vamos a desarrollar la zona potencialmente más industrializada del país, que es Chaco, o una de, Sí. usando un recurso de un país vecino. Que si bien todo es inversión del sector privado, con ese país vecino no logramos acordarnos con Yacyretá, no logramos entendernos con la hidrovía, con ese vecino queremos hacer eso. Y esa es la pregunta más profunda que levanto. Si esta conversación era hace 20 años de no hablábamos de energía renovable y demás, te diría, bueno, ok, hay algo. Pero hoy en día uno ve lo que pasa en el mundo, uno ve las inversiones que se hacen. Brasil instala año tras año un Itaipú entero de generación solar. De eso estamos hablando. Wow. De paneles. Y se puede hacer esta cosa de manera inteligente. Nuevamente, como dije, 1 mega es 1 hectárea, que es mucho, pero también para nosotros no es No mucho. o sea, dedicar... ¿Cuántas hectáreas ociosas hay en Paraguay? Exactamente.
Y sobre todo es que debajo de plantas solares vos podés hacer otras cosas. En el Chaco, por ejemplo, usan mucha superficie en el cual los menonitas hacen principalmente eso, hacen canaletas para recuperación de agua. Al poner los paneles solares encima de eso, por ejemplo, tu recuperación de agua es aún más eficiente porque el agua se desliza mejor en un panel y ahí directamente haces sistemas de tubos y recuperas esa agua con energía para bombearla. Qué Por ejemplo ejemplo, a seguir. en otros mercados, en Alemania que mencionaba, además, elevan las plantas solares y Ujú. debajo de eso hacen agricultura. O sea, vos podés armar sistemas que funcionen y poner baterías demás. Y en inversión incluso es más coherente. Y es una de las tecnologías que más se está desarrollando también. Entonces, yo lo que siempre digo en energía es, o sea, personalmente tengo Sí. una postura contra temas como gasoducto y demás, pero más que nada lo que siempre pido en la conversación, Sí. y volviendo a lo de Rubio, volviendo a lo de gasoducto, volviendo a todo lo que estuvimos tocando hasta ahora, seamos coherentes Mm, con nuestra realidad actual, la realidad del mercado global, a la realidad a la que queremos llegar, claro, y por ende que nuestra toma de decisión está alineada con eso. totalmente. Qué impresionante todo lo que se aprendió. De verdad te digo, felicitaciones por todo el conocimiento que tenés. Creo que personas como vos van a ser parte del futuro muy importante del Paraguay y seguramente de la región. No, creo que la clave, o sea, lo más importante es que también justamente estén, o sea, todos estemos en un rol, ¿verdad? Y ustedes justamente al abrir estos espacios, al permitir esta conversación, son igual de importantes. Creo que la clave es realmente tener la mente abierta y no quedarse en la primera opinión, ¿verdad? Entonces les pido, me escucharon, ¿verdad? Y espero que les haya interesado y que la conversación haya sido rica, pero vayan a leer más detrás. Sí. Y si tienen una postura que hay algo que dije y que no están de acuerdo, perfecto. Ujú. Pero lo importante es tener los argumentos hacia eso, ¿verdad? Genial. Y bueno, también, por favor, no duden en contactar si Sí. tienen preguntas o demás. Te iba a hacer esa pregunta. ¿Dónde puedes seguirte la gente, seguir tu trabajo? LinkedIn principalmente. Genial. Escribo mucho en LinkedIn, me pueden buscar ahí. Tengo una columna semanal también en 5 días. Pero sí, que me escriban nomás y con mucho gusto. Buenísimo. Buenísimo. Yo como cierre me gustaría decirte, primero que nada, felicitarte, porque se nota que sos una persona preparada, que está trabajando mucho. Te deseo éxitos en tus proyectos que realmente hacen falta, el tipo de proyectos que vos impulsás. Y me encantó tu reflexión final de que hay que ser coherentes. Sí. Sí, totalmente. Tenemos que construir el mundo que queremos realmente. Y si Paraguay quiere crecer, creo que tenemos que impulsarnos a nosotros mismos en vez de tratar de agarrarnos de lo que hay alrededor. Por supuesto. Y sobre todo alinearnos los estándares más altos porque va a sonar muy raro que decir, pero por una vez estamos en la delantera. Una vez estamos ya ahí, Y no ¿verdad? estamos hablando de la lista del mundial. Exactamente. Tipo, por una vez estamos ahí, así que hay que aferrarse a eso. Sí, buenísimo. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene.